Hola clase, vamos a dar comienzo al último vídeo explicativo del tema 8, el espacio rural, donde vamos a centrarnos en los problemas agrarios y el desarrollo rural. Bueno, ¿qué problemas nos vamos a encontrar y cómo se intentan solucionar? Es la parte de la política que hemos visto antes, ¿vale? Lo típico de los fondos FEDER, fondos para el desarrollo y el aprovechamiento rural, ¿vale? El desarrollo regional, ¿de acuerdo? Ha habido programas de desarrollo que han llegado hasta el 2020, que se han prorrogado, ¿de acuerdo? Y después cada comunidad autónoma suele contar con su propio programa. ¿Qué nos encontramos? ¿Qué problemas tenemos? Bueno, lo primero, problemas demográficos. ¿Por qué? ¿Vale? Bueno, problema demográfico es lo primero que nos vamos a encontrar. ¿De acuerdo? ¿Por qué enfocamos esto como primer? Porque obviamente en el momento que desaparece la población, todo lo demás viene dado. ¿De acuerdo? Si hay población suficiente, puede haber demanda de determinados servicios, pueden tardar más o menos en conseguirse, pero si no hay población, obviamente no se vuelve a relanzar el espacio. ¿De acuerdo? Y los aprovechamientos. ¿Qué nos encontramos? Que ha disminuido, que ha envejecido, que se ha masculinizado la población, porque los jóvenes y sobre todo las mujeres jóvenes son las que se han ido las primeras hacia la capital. ¿Qué otra cosa espanta? Y sobre todo espanta al asentamiento. Los bajos niveles de renta, las pocas expectativas que tienen de crecimiento, lo cual obviamente no facilita la repoblación. Ese es el primer escollo a salvar, ¿de acuerdo? ¿Qué hay? Pues bueno, hay ayudas a jóvenes agricultores, que es lo que se intenta, ¿vale? Y mujeres, si son además, con un especial interés, para que obviamente se le dé la vuelta a toda esta situación. ¿De acuerdo? También que se promueve pues, la formación de los jóvenes para que se asienten, ¿de acuerdo? Y den ese salto hacia las zonas rurales. ¿Qué más nos encontramos? Problemas económicos. Entre ellos, insuficiente modernización y, por lo tanto, escasez de competitividad agraria. ¿De acuerdo? Los países emergentes tienen bajas rentas, que tienen mucho territorio, pueden producir mucho y barato, y esto obviamente no hace que las explotaciones locales pues bueno, tengan buenas perspectivas. Por lo tanto, la única manera es mejorar las explotaciones, entre ellos, pues obviamente huir del minifundismo, hacer creación, una concentración parcelaria, ¿de acuerdo? Y emplear maquinaria nueva, mejora del regadío, de las infraestructuras, acceso al crédito y a créditos baratos para que la gente se pueda meter obviamente en estas explotaciones. ¿De acuerdo? También obviamente incrementar el valor añadido de estas propias explotaciones. ¿De acuerdo? ¿Cómo? Pues bueno, diversificando la producción, ¿de acuerdo? Enfocándola hacia productos de calidad y disminuir los costes de producción aprovechando mejor los recursos que se tienen. ¿De acuerdo? No depender de la industria, por ejemplo, para la compra de semillas o la venta de producción, para ello directamente a la industria, sino que se generen cooperativas, que los canales de comercialización sean cortos, de manera que obviamente el margen de ganancias aumente un poco y obviamente la diferencia entre el producto producido y el precio final no sea excesivamente diferente y caro, ¿no? Que se potencie la venta online y directo de productor a del productor al cliente. En muchos casos, por ejemplo, ha crecido la internacionalización de las ventas gracias a la venta online. Por ejemplo, el caso de la alfalfa. Escasa diversificación económica del espacio rural. ¿De acuerdo? Eh, es uno de los grandes problemas. ¿De acuerdo? ¿Qué se promueve? Bueno,
que haya una transformación artesanal, que haya transformación industrial, que haya una transformación energética, un ahorro energético en la producción, que se abran agrotiendas, que se abra al turismo rural, porque la excesiva dependencia de una sola producción lo que hace es que cuando ésta colapsa, el pueblo se abandona toda actividad. Entonces es un gran riesgo depender solamente de una sola actividad. Entonces, todo lo que sea diversificación, obviamente, garantiza el concentrar a la población y, por lo tanto, asegurar un futuro. Las exigencias de la paz, sobre todo en seguridad alimentaria, evitar fraudes, meter productos de terceros países sin control sanitario suficiente, control de transgénicos, la vigilancia sobre el empleo de sustancias no aptas, ¿vale? El exceso de antibióticos en los animales u otras sustancias para engorde, ¿de acuerdo? Y bueno, también obviamente el control sanitario para evitar plagas, epidemias, etcétera, y se crea una red de intervención rápida, sobre todo para evitar que éstas se extiendan, ¿no? También obviamente vigilando el bienestar animal para que obviamente el ganado no sufra innecesariamente, ¿de acuerdo? Facilitando una vida más o menos plácida y una muerte a ser posible rápida e indolora para que se consiga sobre todo carnes de buena calidad. Cuando el trato es bueno, el animal se mata deprisa, no libera adrenalina en sangre, con lo cual obviamente la carne gana en calidad. Pero bueno, poquito a poco, eh, con las ayudas y con la información, obviamente se van haciendo mejor las cosas. ¿Qué más nos encontramos? Problemas sociales. La calidad de vida, por un lado, ¿de acuerdo? Que obviamente si no hay infraestructuras suficientes ni servicios elementales alrededor de estas localidades, ¿de acuerdo? Y ahora encima estamos potenciando la comunicación online, resulta que no llegan las nuevas tecnologías a determinadas poblaciones o suficientemente bien, pues nos encontramos obviamente con todos estos problemas. También la falta de centros de salud, de centros educativos, etcétera, y motivados sobre todo por la baja densidad de estas poblaciones o la lejanía de las grandes ciudades, de los grandes centros urbanos, ¿vale? Entonces, para ello, pues bueno, se está intentando que los núcleos intermedios sirvan de nexo de comunicación, dotarlos de las infraestructuras suficientes para que se siga permitiendo a estas pequeñas localidades seguir subsistiendo, ¿de acuerdo? Y después, pues bueno, sobre todo la exclusión social, la pobreza y el desempleo están muy extendidos, ¿de acuerdo? Y se necesitan programas de inclusión social tanto para la mujer como para la creación de microempresas que permitan el acceso a, a fondos, a crédito barato y con facilidad para ser devuelto en espacios de tiempo más o menos largos que permitan el desarrollo de estas pequeñas empresas a nivel local. ¿De acuerdo? Los problemas medioambientales, que es otra parte importante que nos vamos a encontrar, ¿de acuerdo? Sobre todo es por el exceso de consumo de agua y de energía, ¿de acuerdo? Otra es por las prácticas inadecuadas que van a contaminar tanto el aire por el empleo de maquinaria ineficiente en su combustión, como de aguas y suelo, ¿vale? Por el empleo de purines, se sueltan obviamente todos los desechos de las granjas, generalmente de cerdo, de vaca y demás, al primer arroyo que pasa y obviamente, pues bueno, todo eso contamina las aguas, ¿de acuerdo? En muchos casos llega a perder hasta el oxígeno necesario para llamarse agua, esa cosa que circula por el cauce. El empleo de fertilizantes que van a eutrofizar las aguas también y de productos fitosanitarios. Otro, el exceso, la tala abusiva, los incendios incontrolados de rastrojos, ¿vale? Que es lo que queda del cultivo del cereal, que es un tallo generalmente duro y que se suele quemar para aportar con esas cenizas
el nitrato al suelo y que se enriquezca un poquito, generalmente antes de las primeras lluvias, ¿de acuerdo? Y obviamente pues la pérdida de superficie forestal, con lo cual obviamente se reduce también la biodiversidad, que es positiva y buena, sin avanzar mucho, solamente con el comentario de que están desapareciendo las abejas, ya se pueden dar cuenta ustedes de cómo afecta el que no existan, ¿de acuerdo?, determinadas zonas naturales protegidas. Frente a todo esto, ¿qué hacer? Pues bueno, promover cultivo ecológico, que obviamente, y además con variabilidad de especies, potenciando las autóctonas frente a las de fuera, las alóctonas, ¿vale? Utilizando abonos orgánicos, el exceso de granjas para que obviamente se pueden aprovechar en cultivos, ¿de acuerdo? Y emplear sistemas naturales contra las plagas, o sea, un insecto contra otro, como por ejemplo se puede utilizar contra las plagas de pulgón a la mariquita, por ejemplo, que eh, es un insecto que es carnívoro, pese a que la gente pueda pensar que no, pues bueno, es un insecto carnívoro, se alimenta de pulgones, con lo cual pues una infestación de mariquitas en una plantación se carga absolutamente todos los pulgones, con lo cual obviamente la planta está protegida y no dañan para nada la planta. Bueno, pues estas medidas se están tomando conjuntamente con otras, obviamente ahí están los ingenieros agrícolas investigando, ¿vale? Pero en general aún es pobre, todo esto es pobre y se dan obviamente en las zonas donde la producción ecológica es más alta, Andalucía, Aragón, Extremadura, ¿de acuerdo? La ganadería utiliza pastos naturales y forrajes ecológicos, ¿de acuerdo? Y en la explotación forestal se certifica su gestión sostenible mediante un sello de garantía, ¿de acuerdo? Eh, la producción integrada a mitad camino entre la de mercado y la ecológica, ¿vale?, es la que utiliza al máximo los recursos naturales, ¿vale?, la conservación medioambiental. Pero para garantizar la producción necesita emplear determinados productos químicos, pero solo cuando no existan otros recursos. Bueno, ¿de acuerdo? Por último, el último de los aspectos es el deterioro paisajístico, ¿de acuerdo? Con la desaparición de paisajes tradicionales, ¿de acuerdo?, de gran valor, se van perdiendo por el despoblamiento rural, de forma que determinadas actividades que garantizaban un sano crecimiento de un bosque, pues al desaparecer determinada cría ganadera, el bosque ha ido creciendo y obviamente el matorral haciéndose cada vez más espeso, con lo cual a la llegada del verano, obviamente, pues se pueden producir incendios debido a esa falta de limpieza del terreno, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, se intentan dar ayudas para mantener determinadas actividades, ¿de acuerdo?, que a su vez, pues bueno, obligan a mantener ese espacio, a seguir empleando caminos y obviamente conservarlos y facilitar la creación de espacios de ocio y turístico para permitir ese desarrollo rural, ¿de acuerdo? Eh, por la presión urbana también los espacios más cercanos, como os pongo aquí, también sufren obviamente, ¿de acuerdo? Sufren sobre todo por esa presión urbana, por el crecimiento de la ciudad y por esa expansión, con lo cual obviamente zonas naturales o urbanas de cierto interés van perdiendo esas características hasta convertirse en una zona urbana más, ¿vale? ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar? Las dinámicas del espacio rural, hacia dónde va hoy, ¿de acuerdo? Y con esto terminamos el tema. Pues bueno, tenemos que ver que el espacio rural, ¿de acuerdo?, va mezclando últimamente lo que son actividades tradicionales, como la agricultura, con otras mucho más novedosas, heterogéneas, como puede ser la creación de espacios de ocio, ¿de acuerdo?, o de grandes superficies comerciales, conjuntamente con otras zonas que desarrollan actividades turísticas.
acuerdo? Por lo tanto, hay una multifuncionalidad de este espacio, ¿de acuerdo? Las causas de todo esto, la sociedad urbana, obviamente, va mirando el campo de forma pendular. En este caso, obviamente, sale en una época de él, pero vuelve a fijarse en él, ¿de acuerdo? Primero, la vivienda es más barata, la calidad de la vida es mejor, es más seguro, más tranquilo, ¿vale? Eh, la descentralización de los servicios, la producción y la vivienda en áreas periurbanas es importante. La mundialización de la economía, que está fomentando la calidad y la diversidad, cada vez lo hacen que la competencia más barata, ¿vale? Entonces, pues bueno, es un factor a su favor. ¿Qué más nos vamos a encontrar? Pues lo que estábamos comentando, nuevos usos, como por ejemplo los residenciales, ¿de acuerdo? Asimismo, también nos vamos a encontrar zonas industriales. El suelo es más barato, ¿vale? Los grandes almacenes en un suelo más barato puedo tener más espacio y por lo tanto me interesa, ¿de acuerdo? Conjuntamente con los terciarios. Y obviamente, y también van a surgir otro tipo de explotaciones, también ambientales, obviamente, ¿vale? Conservación de espacios naturales, históricos y culturales. ¿Qué consecuencias? Se fijan habitantes, ¿vale? En ese espacio rural o rururbano, ¿de acuerdo? Se frena el despoblamiento, aunque en buena medida estaba casi asegurado en estas zonas, ¿de acuerdo? Pero bueno, muchos de ellos están creciendo y a cierta lejanía de las ciudades o de los núcleos de población más grande, ¿vale? Lo bueno que económicamente supone una distribución equilibrada de las actividades, ¿vale? Pero va a haber un problema añadido. En general hay actividad del sector primario, pero también van a aparecer secundario y terciario, lo cual es bueno porque fija la población y garantiza la permanencia, pero aumenta el consumo de agua y suelo y energético, ¿de acuerdo? Después socialmente va a aparecer la comunidad agraria tradicional y después van a aparecer la población urbana y una buena parte de población inmigrante, ¿vale? Con lo cual pierde un tanto la identidad ese espacio rural para convertirse en otra cosa, ¿vale? Aumenta el valor natural, que es lo que en principio ha atraído a la población, pero a su vez aumenta la degradación de esta, porque hay población que la usa, ¿de acuerdo? Se logra integrar más lo rural y lo urbano, ¿de acuerdo? Pero siguen manteniéndose ciertas diferencias, ¿de acuerdo? Y a su vez, obviamente, hay espacios que todavía mantienen las actividades agrarias tradicionales, ¿de acuerdo? Que están fuera de esa modernización que comentábamos, que están alejados totalmente de las ciudades, ¿de acuerdo? Y todavía existen, ¿de acuerdo? Algunos espacios que mantienen el predominio de las tradiciones, de las actividades agrarias tradicionales. Otros, ¿vale? Que han incrementado sus rentas porque se han diversificado, ¿de acuerdo? Han revertido el despoblamiento, ¿de acuerdo? Han encontrado otras salidas económicas y por lo tanto han frenado el éxodo, ¿de acuerdo? Son dinámicos, productivistas, competitivos, ¿de acuerdo? Generalmente las productoras de aceite y vino de calidad y regadíos intensivos, ¿de acuerdo? Además hay espacios que se han enfocado a la producción en calidad, a la producción ecológica y por lo tanto obviamente pues bueno, tienen buena salida internacional, ¿de acuerdo? Y otros que han enfocado hacia el turismo rural o la conservación del patrimonio, ¿de acuerdo? Y otros tienen un enfoque más de turismo de masas, ¿de acuerdo? Lo cual obviamente permite un mayor número de creación de empleos rápido, estacionales a veces, mayores rentas y más población, ¿de acuerdo? Pero en general son los espacios periurbanos de las grandes ciudades.
y costeros, ¿vale? En donde esa producción de cultivos y de ganado, debido a la presión urbana, pues lo que han hecho es revertirlo, obviamente, hacerlo desaparecer y revertir todo eso en otra actividad. Y con esto terminamos definitivamente el tema 8, ¿de acuerdo? Y bueno, os colgaré algunas prácticas para que las tengáis ahí presentes.